Ya estoy grabando. Gracias. Ok, ándele. ¿Permite la reunión? Bueno, ¿me escuchan? Sí, me escuchan muy bien. Bueno, a ver si pueden ya, Jennifer, todavía faltan acceder más gente, ¿no? Creo que hay unos que están esperando para que los acepte. Ok, veis a la espera. Ya le dije. Lo puse en séptimo semestre. Sí, doctor, ya salgo aquí. ¿Está? Ya está grabando, sí. Ok. Gracias. Que no se les olvide apagar sus micrófonos cuando entren, porfa. Que llevan 35 admitidos. Voy a ir poniendo la presentación, nada más si me puede dar chancita para compartir mi pantalla. Sí. ¿Ya quieres comer? Bueno, aquí en la... A ver, no me aparece. Voy a iniciar en Google, iniciar Zoom, porque no me aparece. A ver. Ya tiene la sesión iniciada ahorita con nosotros. Si quiere dejar de Sí. compartir pantalla y ahí le le van a aparecer las opciones según yo. Que se fue para arriba. Nueva reunión. Poner pausa. Participante, seguridad, detener. Desactivar. Creo que debajo de la barra superior, en el lado derecho, sale como un cuadrito rojo donde dice dejar de, y ahí va a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Ya pueden ingresar. Me sale que me tiene que dar permiso para compartir, así como ayer, por favor. Ahí va a compartir pantalla. Compartir. ¿Pueden? Es que ahí justo donde le está aplastando para compartir pantalla, le debe, o sea, está la flechita esa verde apuntando hacia arriba. A un ladito le aparece una flechita pequeñita. Y luego se le va a abrir un cuadro y le va a decir de que permitir a otra persona compartir la pantalla o algo así. Ok. Nueva función. Invitar. Participante, seguridad, cámara. Entonces, está compartiendo la pantalla, me aparece. Entonces, dejar de compartir pantalla. Sí. Ahí es donde le aplasto.
Pues sí, deje de compartir la pantalla, pero después tiene que, ahí ya la dejó de compartir. Muy bien. En donde le aplasta para compartirla, donde está verdecito. ¿Sí? Sí. O sea, si pone ahí su mouse sin picarle, le va a aparecer una flechita así pequeña en el extremo de arriba del lado derecho. Ahí mismo, a un ladito de lo que está verdecito. Hay una flechita hacia arriba. Ajá. Si le pica a la Varios flecha, participantes pueden compartir de forma simultánea. pues ahí. Ahí así. Ajá. Ahí están listos. A ver. Ya me va a dejar. Gracias. Anda. Gracias. Igualmente. Gracias. Ya está. Bueno. Aquí nos quedamos. Dicen mis Bien. compañeros que si los puede aceptar, por favor, doctor. Bueno. Aquí me ponen participantes 37. María Laura, Fátima. ¿Hay alguien más que falta? Están preguntando, doctor. Ajá, ya les pregunté, a ver. Sí. ¿Alguien aquí? Ah, Abigail. Ahí está. Bueno, ya van 37. ¿Falta alguien? Pues ya nadie me ha contestado. Ahorita le aviso si sí. Sí, porque aquí no me... Todos, me dicen que todos ya están. Bueno. Buenas tardes. ¿Doy inicio? Sí, de inicio. Si alguien así que te avise, Diana, alguien si falta para meterme aquí para Ok. admitirlo. Anda. Iníciale. Ok. Continuando con la regulación del intercambio de líquido, el mantenimiento de las cantidades de líquido extracelular distribuidas tanto en los compartimentos plasmático e intersticial va a estar determinado por el equilibrio entre las fuerzas hidrostática y coloidosmótica. Esto es posible a través de las membranas capilares. Por otra parte, la distribución de líquido entre compartimentos intracelular y extracelular es mediante el efecto osmótico que ejercen los solutos más pequeños. Tales ejemplos, por ejemplo, sodio, cloro, que actúan a través de la membrana celular. Como sabemos, la membrana celular es muy permeable al agua, pero relativamente impermeable a iones pequeños, como sodio y cloro. Por lo tanto, el agua se mueve a través de la membrana celular y de esta manera el líquido intracelular permanece isotónico con respecto al líquido extracelular, como se ilustra en la imagen. Muy bien. Siguiente, por favor. Ok. Como les acabo de comentar, la membrana se caracteriza porque es selectivamente permeable. Esto debido a que, pues, la mayoría de los solutos son impermeables, la mayoría de los solutos a través de esta, pero sí es permeable al agua. Y al haber una concentración mayor de soluto a un lado de la membrana, el agua difundirá a través de la membrana hacia esa región, la cual se caracteriza por presentar una concentración de soluto mayor. Ahí también está la imagen. Y a continuación les van a explicar más sobre esto. Bueno. Pasa al anterior, por favor. Aquí es muy importante. Están viendo la membrana ahí en rojo. Y vemos que en una parte hay mayor concentración de solutos y en otra hay mayor concentración de agua, ¿no? Entonces, el agua también pues tiene el hidrógeno, el oxígeno y pasa libremente a través de la membrana
de los vasos sanguíneos, de los capilares, porque tienen unos poros muy anchos. También la membrana basal es muy laxa y eso hace que tanto los iones y cationes que hay en el plasma como en el líquido intersticial sean igual, porque el bombardeo que hay a la membrana, esos iones son muy pequeños y pasan fácilmente, ¿verdad? Entonces, cuando cambia el sodio en el líquido intravascular, inmediatamente cambia en el líquido intersticial también. ¿Por qué? Porque los poros el bombardeo es bastante por las moléculas que son tan pequeñas y pasan fácilmente la membrana de los vasos sanguíneos. Es muy diferente lo que sucede en la membrana entre el intersticio y la membrana celular, que es otro tipo de membrana también que nos va a ayudar a comprender cómo se regulan los mecanismos en los demás órganos, excepto el riñón. El riñón, cada célula es diferente a cómo se comporta a nivel general. Eso quiero que lo tengan muy bien pendiente, muy bien entendido, porque el ambiente dentro del riñón es muy diferente, tanto en la corteza, con la médula y en los diferentes segmentos de la médula también. Entonces vamos a entender aquí en adelante que me va a explicar qué es ósmosis, qué es la osmolaridad y cómo se lleva a cabo en los diferentes compartimientos, ¿no? Ahora sí sigue la siguiente. Buen día, ¿se escucha? ¿Escuchan todos? Sí, Sí. se escucha. Ok. Mi nombre es María Laura y voy a continuar un poco con la osmolalidad y osmolaridad. Estos se usan para expresar la concentración de solutos totales u osmoles de una solución. Por ejemplo, osmolalidad es la concentración que queda expresada como el número de osmoles de soluto en 1 kilogramo de disolvente. Por ejemplo, el agua. Y su unidad en medicina es 1000 osmoles por kilogramo de agua. Y ya osmolaridad es cuando la concentración se expresa también en osmoles, pero contenidos en un cierto volumen de disolución y expresado en litros. Y su unidad en medicina es 1000 osmoles por litro de solución. En líquidos corporales estos dos términos pueden usarse de forma sinónima, porque las diferencias son pequeñas, pero mencionaba el libro que es más fácil referirse en clínica a osmolaridad. Osmolaridad, así es. Entonces vamos a irnos a lo clínico, no nos vamos a meter mucho en la osmolaridad, vamos a irnos a lo clínico, qué implica osmolaridad y cómo se lleva a cabo entre las células y los diferentes compartimientos. Adelante. Ok. ¿Puedes dar a la siguiente, please? Utilizando la ley de Van Hoff, podemos calcular pues, la posible presión osmótica de una solución, suponiendo que la membrana celular es impermeable al soluto. Ahí se ven las fórmulas. Si le pudieras dar la siguiente diapo, por favor. Ok, en el cuadrito inferior derecho nos indica a través de los siguientes procedimientos cómo calcular la presión osmótica. Por ejemplo, la presión osmótica de una solución de cloruro de sodio al 0.9%. Se calcula de la siguiente forma. 0.9% de una solución significa pues que hay 0.9 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de solución, o 9 gramos en 1 litro. Debido a que el peso molecular del cloruro de sodio es de 58.5 gramos por mol, la molaridad de la solución sería de 9 gramos por litro dividido por los 58.5 gramos, y el resultado es igual a unos 0.154 mol por litro. Y pues debido a que la molécula de cloruro de sodio es igual a 2 osmoles o partículas activas, la osmolaridad ya de la solución sería 0.154 por 2 y el resultado sería 0.308 osmoles por litro. Por tanto, esta sería la osmolaridad y la posible presión osmótica de la solución pues sería multiplicar la osmolaridad por 19.3 milímetros de mercurio, que es la presión osmótica, y nos da igual a 5.9 milímetros de mercurio como ya la presión osmótica, ¿no?
Ok. Y pues Bueno, esto demuestra la fuerza que tiene para mover el agua a través, o sea, la fuerza que hay para poder mover el agua a través de la membrana celular cuando el líquido intracelular y el líquido extracelular no se encuentran en equilibrio osmótico. bueno. Antes, ¿cuál es la osmolaridad normal en el plasma? Osmolaridad 280. 280, máximo 300, ¿no? Entonces, Ujú. hablando de esto, la solución de cloruro de sodio, ¿cómo se le llama? ¿Es una solución hiposmótica, isosmótica o hiperosmótica con respecto al plasma? Isosmótica. Sí, Exacto. Entonces, si nosotros pasamos 0.9, una solución salina al 0.9%, es muy similar a la osmolaridad del plasma. Si un paciente viene deshidratado y trae un estado hiperosmolar hipernatrémico que traiga 400, supongamos, de osmolaridad, entonces esa solución es hiposmótica con respecto al plasma. Entonces, a ese paciente para hidratarlo, si viene hipotenso, ¿qué le pondrían? ¿Una solución hiperosmótica, una isosmótica o hiposmótica? La solución salina se la pondría al 0.9%, al 17%, al 3% o al 0.45% para subir la presión. Una isosmótica. Una isosmótica, ¿verdad? Entonces, pero es hasta que la presión ya se corrige. Cuando la presión ya está de 160 o 120 sobre 80 y todavía sigue el paciente hipernatrémico, lo que le falta es agua. Entonces, ya después el paciente le pondrían soluciones para bajarlo y para que no haga el problema cerebrales ni tampoco haga edema celular, sobre todo en el cerebro, y bajar más el sodio, le pondrían solución salina o soluciones hiposmóticas o libres de sodio en una forma más lenta. Hiposmótica. Hiposmótica de una forma lenta, ¿verdad? Después vamos a platicar por qué. Entonces, para subir la presión en un paciente hipotenso y deshidratado, siempre utilicen solución salina isotónica. Y si no tienen solución salina, pues utilicen Harman, utilicen solución glucosada al 5%, que es isosmótica también al 5%, pero siempre soluciones isosmóticas, principalmente cloruro de sodio, al 0.9%. Muy bien. Seguimos. Adelante. ok. El siguiente. La osmolaridad total, como se comentaba, de cada uno de los tres compartimentos es de 300 miliosmoles. Sin embargo, la del plasma es alrededor de 1 milosmol mayor que la de los líquidos intersticial e intracelular, pues debido a que contiene proteínas plasmáticas. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Ok. Por ejemplo, aquí si la célula se coloca en una solución que es isotónica, esta solución no encoge ni hincha las células porque la concentración de agua, tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular, es igual y los solutos no pueden entrar ni salir de la célula. Aquí sería el ejemplo, pues como se menciona, de un líquido isotónico, la solución de cloruro de sodio al 0.9% o la solución glucosada al 0.5%. Y ahora si se coloca, por ejemplo, la célula en una solución hipertónica, el agua saldrá de la célula hacia el líquido extracelular, pues para diluir al líquido extracelular y así. Y mientras tanto, el líquido intracelular se concentra. Pero esto ayuda pues que la célula, o sea, se va a contraer de tal forma hasta que las concentraciones se igualen en ambos compartimentos. Y pues el ejemplo de una solución hipertónica es la de cloruro de sodio, que es mayor al 0.9. Sería una hipertónica. Y mande. Sí, adelante, adelante. Ok. Y ya si la célula se coloca, por ejemplo, en una solución hipotónica, que pues tiene menor concentración de solutos no difusibles, el agua va a difundir del interior de la célula. Sí, el agua va a difundir al interior de la célula, perdón, y va a hinchar hasta que ambas soluciones pues tengan la misma osmolaridad. Bueno,
vamos a detenernos lo que les platiqué en en el comentario pasado mío. Si el paciente tenemos aquí como el plasma está hipertónico, supongamos, como en el lado derecho inferior, aquí de la diapositiva. Es un paciente que viene deshidratado, en donde la concentración de sodio es grande y la de agua pues es baja, ¿verdad? Entonces eso va a hacer que las células, que el agua se disminuya, que pierda más agua el paciente, entonces hay mayor concentración de sodio que de agua, pero también para equilibrarse, el sodio de la célula se va a equilibrar con el plasma y se va a deshidratar la célula, se va a volver así pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, a esto le vas a poner una solución isotónica para que vuelva a lo normal, que es lo que está aquí arriba. Entonces, en esta parte, es la solución salina isotónica, es la que le vas a echar para volver otra vez a la normalidad. Si se fijan, aquí es una célula redondeada donde tiene un centro que está mimificando un eritrocito. Aquí vamos a ver qué sucede en el riñón. El filtrado glomerular, al pasar la membrana glomerular, sale plasma nada más del filtrado glomerular. Son 180 litros. Pero se quedan las proteínas en la sangre y esas regresan hacia la arteriola eferente, ¿verdad? Entonces lo que llega a la cápsula de Bowman es un filtrado glomerular, es isotónico, hipotónico o hipertónico con respecto al plasma. ¿Quién me contesta? Hipotónico. Hipo. No. Isotónico. Es isotónico. Le quitaste un poco de homolalidad, que la homolalidad que se dan la albúmina es muy poca lo que da, digamos que es un soluto muy, muy grande la albúmina. Pero la cantidad de sodio que pasó a través de la membrana glomerular, la cantidad de cloro, de potasio, es igualita que la del plasma en el líquido de la cápsula de Bowman. Entonces, cuando pasa por el túbulo proximal, si el paciente requiere agua, requiere líquidos, porque en forma normal, ¿qué va a pasar cuando va pasando qué va a suceder cuando va pasando por el túbulo proximal? Si son 180 litros el filtrado glomerular por día y tú vas a excretar 2 litros, ¿qué tiene que haber en todos los túbulos para poder absorber toda esa agua? Absorción. Absorción. Entonces la absorción se da a través de todos los túbulos, el proximal, la asa de Henle, y después se da secreción también en los túbulos más distales. Eso es para poder filtrar pues 178 litros de agua, bastante para lo que son pues un órgano como riñón. Hay personas que tienen un solo riñón nada más. Son 2 millones de glomérulos, de nefronas que hay entre los 2 riñones, ¿verdad? Entonces actúan de forma independiente, pero al final es para formar nada más 2 litros de orina de 180. Esos 180 es isotónico. Bueno, ¿qué sucede cuando hay hematuria? Supongamos que una célula se rompe la membrana glomerular. Aquí nos estamos ya metiendo en fisiopatología de la glomerulonefritis. Para saber si un sangrado es glomerular o extraglomerular, si proviene de una ruptura de la membrana glomerular, como sucede en las glomerulonefritis agudas. Normalmente los eritrocitos no deben de pasar la membrana glomerular, nada más debe pasar puro plasma filtrado, ¿verdad? No pasa ni de albúmina, menos un eritrocito. Pero si la membrana se rompe porque se inflama o sucede alguna inflamación ahí de lo que quieran, o alguna ruptura de la membrana por un aumento de la presión arterial, por ejemplo, cuando hay hipertensión maligna, ¿hacia dónde pasa el eritrocito? Hacia acá es la de Bowman, después a la de Bowman al túbulo proximal, y hacia abajo en la médula, donde vamos el asa de Henle, en la parte más inferior. ¿Qué osmolaridad tiene ahí el tejido intersticial y también el líquido tubular? Hipertónica. Hipertónico.
Entonces, ¿qué va a pasar con el eritrocito cuando pasa por ahí? ¿Cómo ven el eritrocito aquí en la imagen inferior derecha? Pequeño. Encoge. Se encoge, está contraído. Entonces, de 300 milimoles, de 280, la molaridad que es normal de eritrocito en la sangre y en la cápsula de Bowman, va a pasar hacia la parte baja del glomérulo, a la parte, perdón, de la nefrona, que es el asa de Henle, y se va a someter a presiones de 1200, muy altas, a presiones de osmolaridad muy alta. Entonces va a encoger y va a perder su arquitectura. Ese eritrocito va a subir hacia el túbulo distal y después va a bajar de nuevo al túbulo colector para llegar a la papila, y de ahí va a pasar hacia la pelvis y de ahí a la vejiga y en el general de orina. El eritrocito ya perdió su arquitectura al encogerse, como lo vemos aquí en la imagen superior izquierda, ya no lo va a tener igual. Entonces, ¿cómo vamos a ver ese eritrocito en el general de orina si la hematuria es de origen glomerular? Como cilindros. Exacto, primeramente lo vamos a ver deformes, pero deformes puede ser encogido, puede ser, se llaman poiquilocitos, sean esquistocitos, o iguales como existe cuando existen anemias hemolíticas, cuando hay alteraciones en las válvulas cardíacas, ¿verdad? Esquistocitos. Entonces vamos a encontrar eritrocitos deformes. Ya no van si pasan por todos los túbulos, no vamos a encontrar los eritrocitos normales. Los vamos a encontrar deformados, los vamos a encontrar como esquistocitos, con espículas, y a pesar de ser hipotónica la orina, no lo van a volver a tener su forma redondeada o ovalada normal. Eso quiere decir que los eritrocitos provienen del glomérulo. Eso quiere decir que el paciente tiene una glomerulonefritis aguda o crónica. Ahora, si se empaquetan, si pasan por los túbulos, entonces se van empaquetando y la misma presión tubular hace que salgan y que las papilas suelten esos eritrocitos empaquetados. Entonces, otro signo en el examen general de orina, además de los eritrocitos deformados, ¿qué se van a encontrar a la tinción en el general de orina en una glomerulonefritis? Que es patognomónico de una glomerulonefritis aguda. Proteína. Bueno, si pasaron eritrocitos, puede pasar proteínas con mayor razón. Eso nos habla más de una lesión glomerular. ¿Qué sucede? ¿Los túbulos qué forma tienen? Cilíndrica. Cilíndricos, entonces vamos a encontrar cilindros eritrocitarios. Y si el paciente tiene una pielonefritis, entonces cilindros eritrocitarios más eritrocitos deformados nos hablan de que la lesión proviene de una lesión glomerular, de una glomerulonefritis aguda o subaguda o crónica. Ahora, si no son eritrocitos, si son leucocitos, que son unas células también isotónicas y pasan desde el intersticio o de la glomérulo, pasan hacia los túbulos, también se empaquetan, y si les dicen que hay piuria, piocitos, piuria en orina, piuria, ¿no? Y si también están empaquetados, nos habla de una nefritis, una pielonefritis, de una infección urinaria, ya sea aguda o crónica, ¿de acuerdo? Porque son células y se empaquetan en los túbulos. Bueno, ahora, si el sangrado proviene de la pelvis, si el sangrado proviene del uretero, si proviene de la vejiga y la orina está diluida, ¿cómo no vamos a encontrar los eritrocitos? Grandes. Grandes, entonces se forman como pelotas, así como se llaman esferocitos. Cuando ustedes ven esferocitos, quiere decir que el sangrado proviene de alguna parte del sistema urinario, de los conductos urinarios urológicos, sobre todo de la pelvis hacia abajo. Ahora, si el eritrocito es normal, con más razón nos habla de que el sangrado ese
En primer lugar, si tiene coágulos, es un sangrado que proviene del sistema urinario excretor, principalmente de un sangrado urológico, ¿no? De la pelvis hacia la uretra. Pero si la orina tomó mucha agua el paciente y la densidad urinaria está muy baja, ese eritrocito normal que salió de la uretra, por ejemplo, del uretero, y cayó en la vejiga y el paciente estuvo en la noche, tomó demasiada agua y va a tener una orina hiposmótica, va a suceder lo que vemos en esta parte de la imagen inferior izquierda, va a ser esferocito. Entonces, esto nos habla de un sangrado que es del sistema urológico. Normocitos o esferocitos, sangrado extrarrenal. Alteraciones en la morfología eritrocitaria de esquistocitos, poiquilocitos o eritrocitos espiculados o deformes, y nos habla de sangrado de origen glomerular. Entonces, para que se entienda bien esto, con respecto a la glomerulonefritis. Ahora, cuando ustedes tengan un paciente, van a encontrarse pacientes que tienen un sodio bajo, se van a encontrar pacientes con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia hepática, se van a encontrar pacientes con insuficiencia renal que van a tener hiponatremia. Aún sin embargo, estos pacientes van a tener una osmolaridad baja en la sangre. Y esos pacientes a veces traen un sodio en 110, 115 y van a traer edema también celular y también pueden traer edema a nivel cerebral y va a traer el paciente con manifestaciones neurológicas. Entonces hay que ponerle sodio con solución salina isotónica igualmente y después ya se le va poniendo en lugar hipotónicas soluciones hipertónicas en forma paulatina, en forma leve para evitar deshidratar la célula y que vaya a haber un problema también a nivel cerebral sobre todo. Después vamos a ver esas alteraciones clínicas que hacen incluso que haya hasta hemorragias subaracnoideas. Si uno hidrata, cambia la osmolaridad rápidamente de estos pacientes. Bueno, seguimos. Eso es con respecto a lo que sucede en el riñón. Ajá. A mí me quedó duda cuando se le da a un paciente que está deshidratado, se le da una solución isotónica. Porque, o sea, yo entiendo que la osmolaridad del paciente está hipertónica, o sea, ¿por qué no se le daría lo contrario? Darle hipotónicas. Ajá. Si se le da, primeramente para subir la presión, si está hipotenso, si viene deshidratado, si está hipotenso, si tú le das solución salina hipotónica, va a disminuir la osmolaridad muy rápidamente y en el cerebro va a suceder un problema que se llama edema cerebral y el paciente se te va a morir por herniación cerebral. Entonces se da para llegar a un nivel seguro que son 125 miliequivalentes, perdón, 137, 140 miliequivalentes. Es más o menos un nivel más o menos seguro y ya de ahí te vas despacito, porque de otra manera el paciente al meter una solución hipotónica va a empezar a absorber, no va a pasar nada en el músculo, no va a pasar nada en el corazón, no va a pasar nada en ningún otro porque tienen una esponja muy grande, todo eso. ¿Cómo se llama esa esponja para absorber el líquido? Líquido intersticial. Líquido intersticial. En cambio, en el cerebro, el líquido intersticial lo tenemos también, pero al hincharse el cerebro, ¿qué tenemos que no hace que se expanda? El cráneo. El cráneo. Y tenemos en la parte inferior el agujero oval. ¿Y qué hay ahí que te puede herniar y el paciente te puede caer en paro respiratorio y cardíaco? El bulbo. La El médula bulbo, el oblongada y puente. el puente. Exacto. Entonces ese paciente, si le das un líquido hipotónico, hacer lo contrario y hacerlo rápidamente, te va a hacer edema cerebral y va a haber una herniación del puente y va a caer el paro cardiorrespiratorio del paciente. Si se salva, a la larga va a haber otras lesiones que son crónicas y a las 3, 4, 5 semanas ese paciente va a tener otro tipo de lesiones que se llama mielolisis pontina. Ese es el motivo porque hay que hacer los cambios muy lentos
de todo esto que estamos viendo ahorita con estos cuadritos y esta diapositiva. Tanto cuando hay hiperosmolaridad, cuando hay hiposmolaridad, los cambios hay que hacerlos muy lentos, a menos que el paciente venga hipotenso, y hay que darle no soluciones hipertónicas, hay que darle soluciones isotónicas. Ya después se cambia a hipertónicas cuando hay hipoosmolaridad, o a hipotónicas cuando hay, o agua libre, como se dice, ¿no? Cuando hay hiperosmolaridad. Eso lo vamos a ver tratamiento de líquidos y electrolitos después. Gracias. Ángeles. Muy bien, continuamos. Ok. En la diapositiva anterior, pues se veía cómo los términos isotónico, hipotónico e hipertónico se referían a si las soluciones provocaban un cambio en el volumen de la célula. Sin embargo, pues por ejemplo, aquellas soluciones que poseen una osmolaridad que es igual a la de la célula se denomina isoosmótica, sin importar si el soluto puede o no atravesar la membrana. Y ya los términos hiperosmótico e hiposmótico se refieren a aquellas soluciones que tienen una osmolaridad ya sea mayor o menor respectivamente que lo que es el líquido extracelular normal, y pues también sin importar si puede o no atravesar a la membrana. Y el equilibrio osmótico que se da entre pues, el líquido intracelular y el líquido extracelular se alcanza con rapidez, o sea, en cuestión de, pues, de segundos o con muchos minutos. Así es. Ok, la siguiente, por favor. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Esto ya lo explicamos, ¿lo siente? Ok, gracias. Algunos de los factores que pueden hacer que el volumen extracelular e intracelular cambien son, por ejemplo, el exceso de ingestión de agua o la retención renal de agua, la deshidratación, como se comentó, la infusión intravenosa de diferentes tipos de soluciones. También puede ser la pérdida de grandes cantidades de líquido por el aparato digestivo, así como la pérdida de líquido a través de sudor. Y pues a su vez estos cambios pueden calcularse que sean en el volumen de líquido intracelular y extracelular, y también los tipos de tratamiento que deben de instaurarse, pues teniendo en cuenta dos principios básicos. Que el primero es que el agua se mueve rápidamente a través de las membranas celulares, por tanto la osmolaridad del líquido intracelular y extracelular pues permanecen casi exactamente iguales, excepto durante minutos después de que haya algún cambio, ¿no?, en estos compartimentos. Y el segundo principio básico establece que las membranas celulares son casi pues completamente impermeables a muchos solutos, pues por ejemplo el sodio y el cloruro. Por tanto, el líquido extracelular o bien pues el líquido también intracelular van a permanecer generalmente constantes, a no ser pues que se añada o se retire un soluto del compartimento. Muy bien. Ok, muy bien. Y pues en esta diapositiva pues hablo un poco acerca del efecto de la adición de una solución salina al líquido extracelular. Por ejemplo, si se añade una solución salina que es isotónica a lo que es el compartimento del líquido extracelular, pues la osmolaridad del líquido extracelular no cambia. Por tanto, no se produce ósmosis a través de la membrana celular, y el único efecto que se refleja sería un cambio o pues un aumento en el volumen de líquido extracelular. Y pues por otra parte, ¿no?, si se añade una solución que es hipertónica al líquido extracelular, la osmolaridad de este líquido aumenta y va a provocar ósmosis de agua fuera de la célula hacia lo que sería el compartimento extracelular. Y pues aquí el efecto que se refleja sería aumento del volumen extracelular, pues por la solución que fue añadida, una reducción del volumen intracelular debido a que la ósmosis sacó agua de la célula, y pues por ende un aumento en la osmolaridad de ambos compartimentos, porque pues fue solución hipertónica. Y ya pues por último, si se añade una solución que es hipotónica al líquido extracelular, la osmolaridad de este compartimento disminuye, y parte del agua pues extracelular va a difundir
al interior de la célula y por tanto lo que se refleja sería que el volumen extracelular e intracelular aumentan al añadir esta solución hipotónica y pues se refleja más que nada en mayor grado en lo que sería el volumen intracelular. Esto nos habla la pregunta que me hacían anteriormente de qué sucede al añadir soluciones hipotónicas y hipertónicas. Sobre todo esto es más peligroso en el cerebro, tanto cuando le añades hipotónica hay edema cerebral y se te hernía el cerebro. Cuando añades soluciones hipertónicas en un paciente y se hace una hiperosmolaridad, se deshidratan las células, se deshidrata el cerebro y también puede haber esa deshidratación altera las membranas a nivel celular. Incluso el cerebro al contraerse en las pequeñas, en las meninges, puede dar hemorragias cerebrales, ¿de acuerdo? Sobre todo dar hemorragia subaracnoidea cuando añade soluciones hipertónicas en pacientes de ese tipo. Muy bien. Ok. Siguiente. Y aquí pues la diapositiva nos menciona cómo es posible calcular los efectos secuenciales de difundir diferentes soluciones sobre el volumen y osmolaridad del líquido extracelular e intracelular. Por ejemplo, si se infunde 2 litros de una solución de cloruro de sodio al 3% en el compartimento extracelular y en un paciente de 70 kilos cuya osmolaridad plasmática inicial pues es de 280 miliosmoles por litro. Pues el primer paso aquí sería calcular las condiciones iniciales como el volumen del compartimento, la concentración y los miliosmoles totales de cada compartimento. Y pues suponiendo que el volumen del líquido extracelular, como se sabe, es de 20% con respecto al peso corporal y el del volumen del líquido intracelular es de un 40% el peso corporal, pues pueden calcularse los siguientes volúmenes y concentraciones, ¿no? Como se puede observar aquí en la tabla, en base a lo que es el peso del paciente. Después, o el paso siguiente sería calcular los miliosmoles totales añadidos al líquido extracelular en estos 2 litros de solución de cloruro al 3%. Y al decir pues que la solución es al 3%, significa pues que hay 3 gramos en 100 mililitros o 30 gramos de la solución en 1 litro. Así es. Bueno, vamos a irnos más adelantito. Nada más le voy a decir, utilizamos esto en pacientes que están en hemodiálisis. Nosotros le ponemos, el paciente llega con un sodio de 133, 134, por ejemplo, porque viene con exceso de agua, no orina el paciente y trae insuficiencia renal y tomó mucha agua, llegó con 4 litros, 5 litros extra y con un sodio de 134, por ejemplo. Y al sacarle agua a uno de los 4 litros en las 4 horas, baja la presión. ¿Por qué? Porque le estamos sacando agua por medio de un catéter o una fístula desde el plasma hacia la máquina de hemodiálisis. Y la máquina de hemodiálisis nosotros le ponemos un sodio de 140, 139 y el paciente trae 134. Entonces el agua sale rápidamente, pero el sodio no sale tan rápidamente del líquido intersticial. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos llenar rápidamente el volumen intravascular, porque el paciente se nos hipotensó al sacar 1 litro por hora de agua por la solución de hemodiálisis, ¿qué crees que es lo que hacemos nosotros para sacar rápido agua sin tener que subir la presión y meterle agua al paciente por la máquina, por intravenoso, porque tiene exceso de agua? Pero se me hipotensó el paciente, se me bajó la presión al momento de estarlo hemodializando. ¿Qué crees que es lo que hacemos para aumentar la presión? ¿Alguien me puede contestar? Si yo le pongo 2 ampolletas de cloruro de sodio al 3%, es muy 0.9%, pues al 3% es demasiado. Entonces le pongo 2 ampolletas de cloruro de sodio al 17.5%, no le pongo al 3%. Hay ampolletas de 10 mililitros que viene al 7.5%. Viene mucho sodio y poca agua. Y si se la paso de bolo al plasma, ¿qué va a pasar si aumento la osmolaridad rápidamente yo en el plasma en ese momento? ¿De dónde voy a sacar agua? De la célula. De la célula.
La célula. No, del líquido intersticial. de líquido intersticial. Entonces, como tengo mayor, como es en forma aguda este 3%, entonces voy a aumentar la osmolaridad en una forma aguda del líquido intravascular. Entonces el paciente tiene una disminución del volumen intravascular. Antes que de la célula, ¿de dónde va a sacar si el paciente tiene edema? ¿De dónde va a salir el agua primero? El edema Del líquido intersticial. de líquido intersticial, y así voy a lograr que suba la presión y lograr mi objetivo de lograr sacarle los 4 litros de agua que me llegó el paciente que se tomó en 2 días, ¿no? Ahí es donde utilizamos el 3% también. También lo utilizamos en pacientes, a ver, para llevarlo a la clínica aquí. ¿Qué haría si un paciente llega con un sodio de 110, 115 y llega a urgencias convulsionando el paciente? Llega con manifestaciones clínicas neurológicas. ¿Qué tienen que hacer inmediatamente? Ustedes no saben, llegó el paciente edematoso en la nasarca e inmediatamente le ponen una solución ustedes de glucosado o cualquiera, y a los 30 minutos el paciente ya le pusieron diazepam o ya le pusieron para quitar las convulsiones, pero le dicen que el paciente trae 115, 120 de sodio y el paciente sigue convulsionando todavía. ¿Qué haces en ese momento para quitar esas convulsiones? Porque no le va a funcionar tan bien el diazepam, ¿verdad? Y todo lo demás. Al contrario, va a tener que intubar al paciente. Pero para llevar a un nivel seguro, que son 125 miliequivalentes por litro, en un paciente con estado hiposmolar, con exceso de agua, ¿qué haces para llevarlo a ese y que el paciente no tenga tantos problemas? Porque ya trae edema cerebral ya el paciente. Isosmótica. El paciente viene normotenso o viene hipertenso y trae una insuficiencia cardíaca con una absorción de agua mayor que de sodio, o un paciente que tiene un síndrome nefrótico, por ejemplo, o que pierde sodio en la orina y te llega con una secreción inapropiada de hormona antidiurética. Son casos que te llegan con una disminución muy baja del sodio en la sangre. Entonces, el paciente no viene hipotenso. Entonces no necesita agua el paciente, pero para llevarlo a un nivel seguro el sodio, que es el que está dando problema, le vas a meter cloruro de sodio al 3%. Es lo que dice aquí, para llevarlo a 125. De ahí en adelante te vas a ir muy despacito para llevarlo a 140, 145 el sodio. Es donde vas a utilizar añadir el 3% de solución de cloruro de sodio, ¿verdad? Ya cuando el paciente llega a 125, le vas a cambiar, le vas a poner solución salina al 0.9% y vas a empezar con diuréticos para sacar el agua corporal total, porque el paciente tiene exceso de sodio, pero exceso de agua, pero más agua que de sodio. Después vamos a saber por qué sucede eso en pacientes que tienen bajo gasto cardíaco. Bueno, ya faltan 7 minutos. Doctor. Nada más una pregunta para que quede aquí, antes de contestar. Si el paciente tiene bajo gasto cardíaco, si tiene una fracción de eyección del 30%, por ejemplo, y le llega poco flujo al riñón, ¿qué va a hacer el riñón para mantener la presión normal? Retiene líquidos. Exacto, retiene líquidos, y al retener líquidos, ¿qué retiene también? Sodio. Sodio. Exacto. Entonces el paciente con insuficiencia cardíaca tiene exceso o baja cantidad de agua corporal total. Exceso. Exceso. Tiene exceso o baja cantidad total de sodio. Exceso. Y al tener, entonces tiene un estado edematoso, un estado hipoosmolar con exceso de agua y exceso de sodio. Ese paciente, cuando lo logras estabilizar después, ¿qué le restringes al paciente? Sodio. Sodio y también Agua. agua. ¿De acuerdo? Para mantenerlo, porque
Y para vencer todo lo demás, lo que tienes que hacer después para que el riñón funcione mejor, ¿qué se tiene que hacer con ese paciente? ¿Qué tienes que aumentar? La función cardíaca. Exacto. Lo que le está dando esa sensación como si fuera el riñón estuviera deshidratado, viene siendo la función cardíaca. Tienes que mejorar la función cardíaca para que el riñón mejore. El riñón está normal, pero lo estás sensando como si estuviera hipotenso, lo estás sensando como si estuviera deshidratado y se está defendiendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mejorar la función cardíaca para poder que el riñón mejore. Bueno, así vamos a estar dando las clases, irnos poco a poquito, aunque nos tardemos, pero sé muy bien que todas estas cositas ahí nos vamos a ir adelantando. Ya mañana continuamos con lo demás. Y las preguntas que tengan, aunque sea de esta clase, apúntenlas para que las hagan la próxima, porque la dinámica aquí es estar discutiendo todo eso, no va a estar hablando. Ustedes también pueden estar preguntando y estar sus dudas, sacarlas aquí. Entonces vamos a convertir la fisiología en clínica principalmente, qué es lo que van a ver en urgencias, en su consultorio, y qué es lo que se van a preguntar principalmente ya pasaron fisiología ustedes. Entonces, esta es una clase de fisiopatología. Vamos a ir recordando. Bueno, nos vemos mañana. Quienes no logren participar en este tema y después que haz de cuenta que participaron, pero después todos van a tener oportunidad. Es algo, después vamos a ver cómo calificamos. Ya tengo grabada aquí todas las personas que asisten, la asistencia pues va a quedar, pero sí que se haya más retroalimentación entre todos ustedes, ¿de acuerdo? Doctor, entonces mañana continúa el mismo equipo. El mismo equipo, en determinado momento podemos ya después que tengamos más experiencia en manejo de estas, podemos cambiar de equipo. Mañana continúa el mismo equipo hasta que dominemos todo este tipo de enseñanza, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. 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 Hasta luego.